Hola a todos, sean bienvenidos a conocer un poco del pensamiento económico a través de la historia. Síganme. Bueno, para comenzar, la era antigua. Encontramos cuatro grandes pensadores. Tiberio intentó limitar la concentración de tierras y la redistribución a los campesinos para mejorar la equidad económica. Por otro lado, Cayo propuso la construcción de obras públicas en Roma para aumentar el empleo y mejorar la redistribución de ingresos. Augusto y Virgilio se complementaron debido a la situación en la que se enfrentó Augusto. Esto fue la urbanización de costumbres, por lo cual había menor mano de obra. La solución fue entregar parcelas a campesinos para promover la estabilidad económica y social de la época, además de incentivar el crecimiento poblacional. Por otro lado, Virgilio fue un poeta que escribió las Geórgicas. En este poema se contenía un tratado técnico de la agricultura. Esto ayudó a mejorar la estabilidad económica que profesaba Augusto. Siguiendo, encontramos a los griegos. Genofonte abordaba la economía desde la administración doméstica. También introdujo conceptos del valor de uso y la utilidad marginal. A su vez, declaró la importancia de la división del trabajo para aumentar la eficiencia. Por otro lado, Platón, en República, el análisis de la organización económica del Estado ideal, destacó la especialidad y la regulación estatal del mercado. Actualmente se traducirían las políticas públicas que establecen los subsidios. Rechazó la usura y el comercio improductivo. Aristóteles introdujo la idea de la cremaística, distinguiendo entre actividades económicas naturales y antinaturales. Criticó la acumulación de riqueza por ser contraria a la justicia y a la ética y diferenció entre el valor de uso y el valor de cambio. Dentro de la Edad Media encontramos dos escuelas. La primera es la escuela escolástica. Como principal autor encontramos a Alberto Magno, que siguiendo la tesis del precio justo de Aristóteles condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios, cuya sanción debía ser la retribución del beneficio obtenido por este ilícito. Además, argumentó que existía un orden natural y un orden económico con dos valoraciones diferentes. En el orden económico, los bienes se miden en relación al trabajo y a los gastos. Otro pensador de esta escuela es Santo Tomás de Aquino. Este refuerza la teoría del valor aristotélica, integrando la moral cristiana y proponiendo un orden natural según Dios. Subraya también que la economía debe ser en pro del bienestar comunal. Introduce la necesidad de la teoría de los precios, es decir, precio justo de mercado y el derecho que tienen a cobrar un sobreprecio justo en caso de sacrificios significativos al vender. Enfatiza que los intercambios deben ser equitativos y deben reflejar el valor real de los bienes, evitando la explotación. Defiende la propiedad privada como un medio para el orden social y común y cree que el Estado debe regular la propiedad privada y su distribución en función de las necesidades sociales. Además, condena la usura, argumentando que el dinero debe facilitar los intercambios. Continuando con la otra escuela, la escuela Salamanca, encontramos a Francisco Vitoria, quien analizó la justicia del intercambio comercial y la legitimidad de las transacciones. Así sentó las bases para la economía internacional. También encontramos a Martín de Azpilcueta, que formuló la teoría cuantitativa del dinero, argumentando que la abundancia del dinero afecta a los precios, y estableció las bases para la macroeconomía. También encontramos a Domingo Soto, quien propuso conceptos sobre el salario justo y la regulación del precio, y también estableció el equilibrio de la demanda y de la oferta. Luis de Molina, quien desarrolló ideas sobre el funcionamiento del mercado, la libertad económica y la propiedad privada. Defendió que los precios se determinaban por la interacción entre los compradores y vendedores, y así su pensamiento influyó en la teoría de mercados y la economía liberal. Juan de Mariana también criticó el abuso de los monopolios y el impacto negativo de la inflación causada por la devaluación de la moneda. Aportó elementos claves para las políticas monetarias actuales. Continuamos con la economía preclásica. Aquí encontramos pensadores como Jean-Baptiste Colbert, quien fue una figura clave para el mercantilismo. Este impulsó la creación de compañías comerciales, por ejemplo en la Compañía Francesa de las Indias Orientales, para competir con potencias europeas. Reorganizó el sistema tributario, redujo la corrupción y aumentó la eficiencia de la recaudación de impuestos. También encontramos a Thomas Moon, mercantilista inglés, que defendió la idea de que un país debe exportar más de lo que importa para acumular riqueza, esta en forma de metales preciosos y así mejorar su economía interna. Francois Quesnay explicó el flujo de riqueza en la sociedad. En el término de la fisiocracia en la economía, sostiene que la riqueza proviene de la tierra y la agricultura, rechazando la acumulación de metales preciosos del mercantilismo, como lo proponía Thomas Mann. También promueve el libre mercado bajo el principio de laissez-faire y defiende un orden económico natural sin intervención estatal. También encontramos a William Petty, quien fue el pionero en el uso de métodos cuantitativos para analizar la economía, desarrollando conceptos como el valor del trabajo y la teoría de la renta. También fue muy famoso su aporte de la ley de Petty. Esta ley relaciona el empleo con la producción y riqueza de una nación. También hallamos a Bernard Mandeville, que fue reconocido por su texto La fábula de las abejas. En esta argumentaba que los vicios privados pueden generar beneficios públicos y que el consumo y el gasto impulsan a la actividad económica. Por otro lado, David Hume realizó importantes aportes a la teoría monetaria y al comercio internacional. Su mecanismo de flujo de precios y metales preciosos explica cómo los desequilibrios comerciales se autorregulan a través de la variación de precios y la cantidad de dinero en circulación. También defendió la libertad económica y criticó al mercantilismo. Continuamos con la economía clásica. Encontramos a su principal pensador, quien fue Adam Smith.
Este es considerado el padre de la economía moderna. Encontramos que en su gran obra, La riqueza de las naciones, establece la teoría del libre mercado, es decir, la no intervención estatal o la mínima intervención estatal, promoviendo así la libre competencia. También la mano invisible. En esta, como lo exponía Mandeville, el interés individual actúa en pro del bienestar general. Y a su vez destacó la especialización de tareas, que estaba a mejorar la productividad y el crecimiento económico. David Ricardo, quien desarrolló la teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional y la teoría de renta, explicando la distribución del ingreso entre los propietarios, los capitalistas y los trabajadores. Por otro lado, Joan Stuart Mill aportó la teoría económica clásica con reflexiones sobre el crecimiento económico, la justicia social y el papel del Estado en la economía. También realizó el proceso de formación del salario y estableció que el valor de los bienes debían ser sobre su utilidad. Jean-Baptiste Say, quien formuló la ley de Say, según la cual la oferta genera su propia demanda y así influyó en el pensamiento económico del equilibrio. Bueno, ahora seguimos con dos variaciones. Los neoclásicos, estos economistas desarrollaron modelos centrados en la teoría del valor y la utilidad, el equilibrio de mercado y el comportamiento racional de los agentes económicos, dentro de los cuales encontramos a William Evans, quien introdujo la teoría de la utilidad marginal a la economía, estableciendo que el valor de un bien no está determinado por su costo de producción, sino por la satisfacción adicional que obtiene un comprador al consumir. Karl Menger, quien se apoya en la teoría de la utilidad marginal y sostiene que el valor de los bienes y servicios es subjetiva, ya que depende de las necesidades de las personas. También sostiene que el individuo es el principal estudio de la economía. Leon Walras desarrolló la teoría del equilibrio general y sentó las bases al análisis macroeconómico. Introdujo la formulación matemática de la economía y encontró que un conjunto de precios afecta la oferta y demanda en todos los mercados al mismo tiempo. Y por último, Alfred Marshall, quien funcionó la teoría de la oferta y demanda, también formalizó y difundió el uso de las curvas de oferta y demanda para los análisis económicos. Mientras Leon Walras desarrolló la teoría de equilibrio general, Marshall se centraba en un solo mercado en el cual realizaba el análisis mientras todo se mantuviera constante. Después siguen los neocaridianos. Estos autores se basan en las ideas de David Ricardo, especialmente en el análisis de la distribución del ingreso y la teoría del valor del trabajo. Encontramos a Pierre Safra, quien reformuló la teoría ricardana del valor del sistema de producción, diciendo que este debe ser autorreproductivo, es decir, que las mercancías deben producir más mercancías como insumo. También encontramos a Joan Robinson. Esta mujer desarrolló conceptos de la competencia imperfecta. Hablamos de la competencia monopolística y de los monopsios. También en la definición de la macroeconomía, y también estableció el capital de Cambridge, que consiste en una variedad de bienes del capital, es decir, como las maquinarias y las herramientas que contiene estos bienes. Luigi Pasinetti, quien desarrolló un modelo matemático que explica cómo la tierra, siendo factor de producción, puede generar rentas. Y el teorema de Pasinetti, que es la relación entre los ingresos, el ahorro y la distribución. Bueno, continuamos con los mercados imperfectos en el keynesianismo y la economía del desarrollo. John Maynard Keynes, quien es el fundador del keynesianismo, donde él argumenta que la economía no siempre tiende al pleno empleo y que la demanda agregada es la clave para el crecimiento económico. A su vez, desafía la idea de que los mercados se autorregulan, demostrando así que en las crisis económicas, por ejemplo en una recesión, el gobierno debe intervenir mediante políticas fiscales para estimular la economía y reducir el desempleo. Es decir, que, contrario al pensamiento de Adam Smith, él cree plenamente en el intervencionismo del Estado dentro del sistema económico. También encontramos a Joseph Stiglitz, quien analizó las imperfecciones del mercado y los efectos de la información asimétrica mediante los términos de la selección adversa y del riesgo moral. A John Chan, quien defiende el desarrollo económico sobre la influencia de la calidad y naturaleza de las instituciones de un país. Encontramos también en uno de sus textos, Pateando la escalera, que el gobierno desempeña un papel estratégico y activo en la guía de la economía y su desarrollo. Estableció un enfoque de capacidades productivas de una nación para así incrementar su economía. Raúl Prebisch desarrolló un modelo para entender las relaciones económicas desiguales entre los países industrializados y los países en desarrollo, es decir, la centro-periferia. Y a su vez propuso políticas económicas para mejorar el estructuralismo en Latinoamérica, como lo fue el CEPAL. Albert Hirschman, quien propuso la teoría del crecimiento desequilibrado para los países en desarrollo, decía que debía fomentarse ese desequilibrio estratégico para estimular el crecimiento y movilizar los recursos. Su pensamiento era más empírico y de observación al individuo en situaciones reales. Continuamos con el socialismo. Encontramos 5 autores principales: Karl Marx y Friedrich Engels. Marx propuso la teoría de la plusvalía, que es la diferencia entre el valor creado por el trabajador y su salario percibido. Analizó la acumulación del capital y criticó el sistema capitalista, debido a que la acumulación en pocas personas va a promover la desigualdad.
Este también a su vez estableció que la base de la sociedad es su modo de producción y esta va a determinar la superestructura del país, es decir, sus instituciones. Engels, que fue compañero de Marx, estableció también el funcionamiento de precios bajo el capitalismo y el papel de la competencia en la determinación de valores de cambio. También hablaba de una teoría valor-trabajo, donde establecía que el valor de un bien es determinado por la cantidad de trabajo para su producción. Siguiendo con esto, encontramos a Vladimir Lenin, quien propuso el imperialismo como una forma de encontrar vías nuevas y rentables para la inversión en regiones menos desarrolladas para un mayor crecimiento económico, es decir, la exportación del capital. Luxemburgo Rosa profundizó en la teoría de la acumulación del capital y destacó la importancia de la democracia dentro del socialismo. Y Antonio Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía cultural, esto es, que la clase social con un poder ejerce una adoctrinación sobre la economía capitalista mediante sus instituciones. Por último, en nuestro periodo más cercano encontramos el neoliberalismo, Friedrich Hayek y Milton Friedman. Hayek critica el socialismo sobre la planificación económica que conduce a la pérdida de la libertad individual y al totalitarismo. Dice que muchos órdenes sociales y económicos son consecuencia de las interacciones de individuos que persiguen sus propios fines, y desarrolló la teoría de los ciclos económicos basados en la expansión crediticia artificial y sus efectos distorsionadores de la estructura de producción. Friedman desarrolló la teoría del ingreso permanente, que sostiene que el consumo de los individuos no depende tanto de su ingreso actual como de su expectativa de ingreso a largo plazo. Es un gran defensor del libre mercado y crítico del intervencionismo excesivo del Estado en el sistema económico. Y es así como llegamos al final de este video. Espero hayan aprendido, hayan entendido todos los grandes aportes que han realizado los pensadores más antiguos hasta los más actuales. Encontramos aquí el pergamino de la sabiduría desde la era antigua hasta el neoliberalismo. Gracias.